Buenos días a todos. Señor cura párroco, señor alcalde, señor guardia de paz, hermano mayor y junta de gobierno, representantes de hermandades y asociaciones de nuestro municipio. Nos disponemos a celebrar el 43 pregón anunciador de la romería del Rocío de Tocina. Nuestro hermano Juan Luis Márquez Varela será el encargado de deleitarnos con sus palabras, que sin duda nos despertarán nuestro sentir rociero. Será presentado por su hijo, nuestro hermano Carlos Márquez Guizar. Sin más preámbulos, nos ponemos en manos de nuestro Señor y su bendita Madre. Padre. Buenas tardes, hermanos y hermanas de nuestra querida Hermandad de la Virgen del Rocío de Tocina. Sed todos bienvenidos a este 43º pregón, un pregón que se convierte en antesala y anuncio de lo que está por venir, del gozo que se acerca y que no es otro que la festividad cristiana de Pentecostés, culmen de nuestra fe y momento de encuentro físico y espiritual con nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rocío. Son días de alegría contenida, de ilusión renovada, de preparación y de nervio, pero por encima de todo son días de fe. Una fe que nos une como hermandad, que nos sostiene como cristianos y que nos acerca a ella, a la Blanca Paloma, que nos acompaña cada día de nuestra vida y a cuyo amparo nos encomendamos en cada paso que damos, con la esperanza firme de que cuando llegue la hora nos acogerá bajo su manto para gozar de las marismas eternas. Este año, además, nuestra hermandad vive un momento muy especial. Celebramos el 40 aniversario de su erección canónica, 40 años de fe compartida, de amor a la Virgen, de devoción sincera, de ilusión, de fidelidad, de sacrificio, de cambios y de mejoras. 40 años de trabajo constante, mucho trabajo, sostenido por tantas personas que han dado lo mejor de sí para que hoy nuestra hermandad sea lo que es. 40 años de verdad, de orgullo por lo avanzado y de gratitud profunda hacia todos aquellos hermanos, juntas, instituciones y familias que han hecho posible este camino. Y digo todo esto porque hoy tenemos la inmensa fortuna de contar como pregonero con una persona que ha vivido esos 40 años desde dentro y que incluso conoció el sueño rociero de Tocina antes de que nuestra hermandad fuera una realidad. Una persona que ha sido testigo de su nacimiento, de su crecimiento y de su consolidación. Esa persona es mi padre, Juan Luis Márquez Varela. Nacido en Tocina en 1953, hijo de Eduardo y Dolores, cuarto de 5 hermanos, estudió farmacia y formó su familia junto a mi madre, María del Carmen, compañera inseparable de su vida, apoyo firme, guía constante y sostén silencioso en cada uno de sus pasos. Juntos han construido una familia basada en el respeto, la fe y el amor compartido, caminando siempre de la mano en los momentos buenos y en los no tan buenos. Padre de 2 hijos, mi hermano Eduardo y yo, y abuelo orgulloso de 3 nietos, Carlota, Edu y Curro. Si hay algo capaz de ablandar su carácter serio, de cambiarle el semblante y de arrancarle una sonrisa incluso en los momentos difíciles, esos son sus nietos. Por ellos se desvive, por ellos se emociona y por ellos es capaz de hacer cosas que estoy seguro ni siquiera hizo con mi hermano ni conmigo. Desarrolló su labor profesional como farmacéutico en Villanueva del Río y Minas durante 43 años, siempre desde la cercanía y el servicio. Hermano del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Tocina, del que fue costalero durante muchísimos años, llevando siempre en el corazón una fe heredada de sus padres, Eduardo y Dolores, quienes hoy le acompañan y quienes, estoy seguro, se sienten profundamente orgullosos de él. Apasionado del campo, de la naturaleza, de la caza y de los perros. Es una persona muy conocida y respetada en ese mundo, referente para muchos, yo el primero, y con una cualidad que lo define bien. Va sembrando amistad allá por donde pasa. Pero por encima de todo, mi padre
es un hombre de fe, de profunda devoción mariana, un rociero de los de verdad, de los que hacen el camino con paso firme y el corazón abierto, de los que han caminado junto a sus impecados, de los que han ido a caballo, de los que han velado por lo más sagrado y por lo nuestro. Fue alcalde de Carreta, asumiendo esa responsabilidad con entrega y respeto, sabiendo que guiar una carreta es también guiar sentimientos, rezos y promesas. Es rociero desde la raíz, desde la verdad que no se aprende en los libros, sino en el polvo de las arenas, en el silencio del amanecer y en el suspiro que se escapa cuando el sin pecado llega ante ella. De los que colaboran, se implican, asumen responsabilidades y se emocionan hablando con la Virgen. De los que lloran a solas y de los que intentan transmitir su fe a los suyos. Hombre serio, de carácter, humilde, profundamente devoto de la Virgen, de su hermandad y de su pueblo. No hay mayor satisfacción para él que ver cómo sus hijos y sus nietos continúan ese camino. Y puedes estar tranquilo, papá, porque gracias a ti y a mamá, tanto mi hermano como yo, nos sentimos profundamente devotos de la Virgen del Rocío y así lo proclamamos con orgullo, inculcando ese amor desde la cuna a nuestros hijos. Ahí está Carlota, que con apenas 7 meses hizo su primer camino y se bautizó en el Quema. Y no se me olvidará nunca tu cara mientras Carmen Caro la bautizaba y tú la sostenías en brazos. Antes de concluir, permitidme expresar un agradecimiento sincero y profundo. Gracias, en primer lugar, a nuestra querida Hermandad del Rocío de Tocina, por estos 40 años de fe, de trabajo callado y de amor a la Virgen, y por haber confiado en la persona de mi padre para poner voz a este pregón tan especial. Gracias a la Junta de Gobierno, a los hermanos mayores que han pasado y a todos los hermanos que de una u otra forma han hecho grande esta hermandad. Gracias a todos los que hoy nos acompañáis, por vuestra presencia, por vuestro respeto y por compartir con nosotros este momento que quedará grabado para siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y gracias muy especialmente a ti, papá, por tu ejemplo constante, por tu fe sencilla y verdadera y por tu amor a la Virgen del Rocío. Gracias por ser guía, referencia y testimonio y por haber sabido sembrar en nosotros una devoción que hoy continúa viva en tus hijos y en tus nietos. Hoy deseo que la Virgen del Rocío te acompañe en cada palabra que pronuncie y todo lo que salga de tu boca sea reflejo fiel de lo que llevas guardado en el alma. Sé que hoy, cuando mi padre esté pregonando, no lo hará solo como un rociero veterano, sino como un testigo privilegiado de la historia, la evolución y la grandeza de nuestra hermandad. Su voz será eco de nuestras raíces, reflejo de nuestra vivencia y anuncio de nuestra esperanza. Sé que nos hará emocionarnos, porque Él es emoción sincera, y sé que nos hará sentir, porque Él siente de verdad. Por todo ello, y con un orgullo que difícilmente puedo expresar con palabras, os invito a recibir, con el respeto que se merece, con la emoción que despierta y con el aplauso que se ha ganado, al pregonero de este año, mi padre, Juan Luis Márquez Varela. Muchas gracias. Oh, cuán ingrato sería quien a esta casa llamase y al penetrar se olvidase de decir Ave María. Como quien dentro y oída expresión tan celestial no responda puntual sin pecado concebida. Así luce en el zaguán de mi casa y en medio de la cancela 1953, el año de su construcción y de mi nacimiento. Yo fui
el primero de mis 5 hermanos en nacer allí, y desde que aprendí a leer lo he visto. Y enfrente, ya en el patio de la consulta, el retablo de cerámica de la Virgen del Perpetuo Socorro, patrona de los médicos, a quien mi padre siempre le tenía encendidas las luces de los farolillos laterales. Mis padres fueron un ejemplo de fe y confianza tanto en el Señor como en su Santísima Madre, la Virgen María. Reverendo señor cura párroco, señor alcalde, señor juez de paz, representaciones de hermandades y agrupaciones parroquiales, antiguos hermanos mayores, hermano mayor y junta de gobierno, rocieros y amigos todos. Gracias por vuestra presencia en este pregón, preámbulo del desbordamiento de fe, alegría e ilusión que vive el pueblo de Tocina cuando sabe que se acercan esos días grandes de peregrinación hasta los pies de la Blanca Paloma. Justo así empezaba el pregón de Mari Carmen en el 2017, a quien desde aquí quiero agradecer públicamente el ser la luz de mi familia, la guía del sendero que ya llevamos 45 años recorriendo juntos, inculcándonos a todos esa bendita devoción por la Virgen de Gracia de su tierra natal. Pídeselo que te lo concede, nos repite a cada momento. Devoción mariana que tanto le ha servido en su madurez para encontrarse con la Virgen del Rocío. Gracias, Carlos, por tus palabras. Sé el esfuerzo que te ha supuesto subir hoy a este atril y los inconvenientes que has tenido que superar. Pero te pedí que lo hicieras porque creo no hay persona en este mundo que me conozca mejor que tú. Y también sé que lo dicho hoy aquí sale desde lo más hondo de tu corazón. Muchas gracias. Y gracias también a la Junta de Gobierno y a su hermano mayor, Carlos Espinosa, que cuando me llamó a la Casa de Hermandad para proponerme dar el pregón de este año, solo lo veía como aquel chiquillo que correteaba por su casa mientras yo andaba por allí con su padre para salir a caballo. En ese momento ya sentí la necesidad del compromiso. La Virgen te llama, es tu momento. Esto pasaría desapercibido para aquellos que de antemano se han rendido ante la comodidad de no querer asumir responsabilidades. Y dije que sí, mejor dicho, dijimos que sí, porque mi familia me animó y todos dijeron que adelante, que lo iba a disfrutar muchísimo. Me terminó de convencer que esa misma tarde fuimos a ver la película Los Domingos, donde se narran las inquietudes de una muchacha ante su vocación religiosa. Y por último, gracias a Dios por habernos regalado el tesoro más hermoso que puede tener una familia, los nietos. Como alguien dijo, el postre de la vida. Carlota tiene ya 9 años. Ha hecho en abril su primera comunión y empezó a venir al Rocío tan chica que la bañábamos en el lavabo de la carriola. Después están Edu y Curro, de casi 2 años y 1. Y ya les digo a ustedes que el mayor apunta manera, igual que su padre. Hay que verlo cómo baila y da los vivas a la Virgen. Pues a ellos y a todos los niños de la hermandad les quiero yo dedicar este pregón. Les quiero hablar de los 40 años que llevamos como hermandad, pero también de aquellos que empezaron a querer en Tocina a la Virgen del Rocío, de esa semilla que fructifica hoy en esta espléndida realidad. Hace ya algunos años fuimos a un pregón del Rocío de la Hermandad de Villalba del Alcor. Lo daba mi amigo Francisco Galán Parra y decía: el Rocío es la Virgen. Lo repitió 10 o 12 veces y yo desde aquí lo vuelvo a decir: el Rocío es la Virgen, es su destino fijo. Y así también se fijó el Papa Juan Pablo II en su visita al santuario en 1993. Hacer de este lugar del Rocío
una verdadera escuela de vida cristiana, en que bajo la protección de María, la fe crezca y se fortalezca con la palabra de Dios, al tiempo que pidió que todo el mundo sea rociero. El actual Papa León XIV, en octubre pasado, puntualiza y enfatiza la devoción mariana centrada en Cristo. Recuerda que María no sustituye a Cristo, sino que nos lleva a Cristo. Propone definirla como madre de los fieles, para subrayar su rol de guía hacia Jesús, como intercesora que nos lleva al único Redentor, Jesucristo, recalcando la importancia de sus palabras. Hagan lo que Él les diga. Todos sabemos que la devoción a la Virgen del Rocío se canaliza a través de las hermandades. En la historia de las hermandades se sabe casi siempre la fecha de la fundación. Lo que jamás llega a saberse es cuando la gente de cada sitio comenzó a visitar a la Virgen en medio del coto de las Rocinas. Las hermandades rocieras no surgen de súbito, sino que su nacimiento va precedido de un lento crecer y afirmarse la devoción en cada pueblo, con la consiguiente mayor frecuentación del santuario y aumento de la concurrencia a la fiesta en honor de Santa María del Rocío. Estas hermandades, que tienen como fin dar culto a la patrona de Almonte, se fundan como filiales de la Pontificia y Real Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, y de estas reciben su admisión como hermandades filiales, independientemente de su erección canónica por el obispo propio. Las hermandades filiales dan culto a la Santísima Virgen ante su reproducción en el sin pecado, aunque los cultos verdaderamente oficiales son los que se celebran en la romería de Pentecostés ante la imagen de la Virgen en su santuario bajo la presidencia de la Hermandad Matriz. Porque todas las hermandades tienen su origen. La nuestra se empezó a sentir en una caseta de feria de Tocina llamada Peña Rociera, a la que venía José Manuel, el tamborilero de Coria, amigo de Modesto Asián y de Antonio Iglesias, en cuya casa se hospedaba para ir juntos de cacería por la mañana y estar a mediodía ya en la barra. Era la primera vez que se oía en Tocina el tamboril y la flauta. Modesto, oriundo de Villamanrique y Coria, trajo a este pueblo toda la esencia rociera de aquella comarca. Fue inculcando la devoción a la Virgen del Rocío poco a poco, gota a gota. Ya algunos iban a la romería, otros incluso se atrevieron a hacer el camino con jines, como cuando Francisco González hizo una carriola que la pusieron detrás de las carretas porque aquello no pegaba ni con cola. Eran los tiempos de Fernando Benítez, Francisco Mascota, Paco Pérez, Loreto. Después, la llegada de don José Cuesta como cura a Tocina aunó esas inquietudes y ya organizaban el fin de semana en la romería. Hay por ahí una foto entre los que se ve, entre otros, a Paco Rubio y un cartel en el camión: Tocina por la Blanca Paloma. Por aquel entonces, Ángel Martínez también empezó a ir con la gente de la Hermandad de Sevilla, nuestra madrina. A mí, todo aquello me sonaba a música celestial. Y eso que yo desde chico había oído en mi casa la historia de la abuela paterna de mi padre, Águeda Pérez Ramos, que era de Almonte y vino a Tocina de maestra. Se casó con mi bisabuelo, Juan Luis Márquez Martínez de la Peña. No volvió a ir nunca a su pueblo, pero en una ocasión quiso que conocieran la romería del Rocío y mandó a sus 3 hijas, Águeda, Ángeles y Dolores, y a su cuidado a sus 2 hijos mayores, mi abuelo papá Quico y su hermano José. En el Rocío se quedaban con sus primos los Pérez en una choza, donde dormían las mujeres dentro y los hombres fuera. Esto podía haber sido perfectamente el año de la coronación,
1919, ya que por fechas todos habían nacido a finales del siglo XIX y principios del XX. Me imagino cómo habría sido el camino, ya que el cardenal Almaraz, que fue el que coronó a la Virgen, tuvo que ir desde Almonte al Rocío en coche de caballo. La carretera no se hizo hasta 1958. En las actas de la Hermandad Matriz aparece este nombre, Juan Luis Márquez Martínez de la Peña, con un importante donativo de 25 pesetas para el arreglo de la ermita. Pero a mí, los que me hablaban del Rocío era mi tío Juan Luis, el de la Plaza, y Manuel el Pelón. Yo salía mucho a caballo con ellos y me contaban las veces que habían ido al camino con Triana. La primera vez iban montados mi tío en el Molina, el Pelón en su yegua negra, aquella que al bracear había veces que se daba con los cascos en los estribos y de la que conservo una foto montado en la feria de Tocina. Iba con ellos Juan Borrega, montado en la yegua de la casa, y de reata el Benito, caballo de carga con los serones para el costo. Salían por la tarde-noche para incorporarse con Triana por la mañana a la salida de Sevilla. Pero al Benito hubo que quitarle la carga porque se tiró al suelo y echársela a la yegua negra. El Pelón se subió en el Benito, que llegó domado al Rocío. Otro año iban con ellos Manolito el Cochero y Pepe Fernández, y cuentan que se orientaban por el Aljarafe para dar con la hermandad por los cohetes. Porque la primera vez que yo fui al Rocío fue con mis padres y en romería. Me acuerdo de la ermita con la fachada de azulejo que se derribó en 1963 para hacer el actual santuario. Pues al volver una esquina de una calle de chozas, allí los vi. A mi tío Juan Luis y a Manuel el Pelón, que iban con los caballos cambiados. Mi tío en la yegua negra y el Pelón en el Molina. A mí me llevaba de la mano Fernando el Herrador, con el que me imagino coincidiríamos allí. Aquello supuso una verdadera aparición para mí y desde entonces supe que yo tendría que hacerlo a caballo alguna vez. Al pasar el tiempo y con motivo del primer camino que hacía la Hermandad de Tocina en 1986, organizamos un remolque con Pepe el Quiqui, Manuel el Pelón, mi primo Juan Luis, Solís, el de los piensos de los Rosales, José Luis Martínez y yo. De chofer, Aguilera, y de cocinero, Temporal, uno de Cantillana que llevaba las gallinas y los conejos vivos debajo del remolque y se ahogaron en el quema, y decía que ya no había que matarlos. El primer día hicimos de Tocina a Sevilla por carretera y acampamos en la Alameda en un cuartel de la policía. Yo llevaba la yegua que le había comprado a un vaquero de Brenes por mediación de Pepe el Quiqui. No se me olvida el paso al día siguiente por el centro de Sevilla hasta entrar por calle Cuna hasta El Salvador. Allí planté yo el banderín de la hermandad con todo el orgullo del mundo al ser el primero que entraba en la plaza. Y nos unimos a nuestra madrina, la Hermandad de Sevilla, para hacer juntos ese primer camino. Después se incorporó la Hermandad de Gelbes, que también la amadrinaba Sevilla. La salida de Sevilla fue memorable. Yo, que todos los años me escapaba del colegio para ver salir las hermandades para el Rocío, El Salvador el miércoles y Triana el jueves, y ahora él era el protagonista. A mis 32 años aquello era un sueño. ¿Qué más podía pedir? Junto a mi primo Juan Luis íbamos Manuel el Pelón y Pepe el Quiqui, que improvisaba las sevillanas. Soy el Quiqui cantillana, os lo voy a demostrar. Vengo con el Juanlu de la mina que vende las medicinas. A Dolores Guerra le decía Mayra Gómez que. Aquí quiero tener un recuerdo especial para Manuel el Quiqui, hermano de Pepe,
la persona con la que más me he reído en mi vida. Todos los años se presentaba en la farmacia con 2 pollos vivos cuando llegaba el rocío. ¡Compadre, los pollos! Se hizo una foto con la bata puesta, tecleando el ordenador y contaba que era mi profesor de informática. Siempre me decía, apárate, compadre, cuando le metía prisa por algo. Gran amigo mío, descansa en paz. Recuerdo el paso del quema, que como entonces no había horario, sino el primero que llegaba, lo pasamos por la tarde, todo el día sin comer, y al salir de allí había alguien haciendo huevos fritos que nos supieron a gloria. Por Villamanrique pasamos casi de noche, y al Pozo Máquina llegamos de madrugada, un frío que se vino, que ni tapándonos con la manta estribera se soportaba. Aquí fue donde se perdió Epi Asián, que venía con Juanito Franco y llegó a la parada diciendo que lo había dejado caído en una cuneta. La Guardia Civil buscándolo y resulta que estuvo toda la noche cantando con una gente en Villamanrique. Mientras me afeitaba por la mañana apareció andando tan contento. Al llegar al Rocío acampamos junto a la Hermandad de Sevilla. La presentación al día siguiente fue inolvidable, las 3 carretas juntas. De las muchas anécdotas recuerdo en el camino de vuelta a mi tía Nico llamando desde una cabina de teléfono y le dijeron que había nacido José, el hijo pequeño de mi hermano Cristóbal, y a Manuel el Pelón, llorando a lágrima viva en el puente de la Jolí, recordando a mi tío Juan Luis y a todos sus seres queridos. Después, los bautizos en la parada de Palacio, el embarque en la Punta de la Raya para llegar a Tocina el martes por la noche. Ahora, permítanme que me dirija especialmente a los más pequeños para explicarles qué es el sin pecado y por qué se llama así. Lo quiero hacer con frases directas y sin contemplaciones, como el que narra sus vivencias al calor de una chimenea. El sin pecado es la seña de identidad de cada hermandad, todos iguales y todos diferentes, insignia que ostenta en su centro una imagen de la Santísima Virgen. Su nombre viene del latín, sine labe concepta, que habréis visto en todas las cofradías de Semana Santa y significa que la Virgen está libre de todo pecado. Este dogma, que la Iglesia no lo aprobó hasta 1854, ya se adelantó al monte 2 siglos a declararlo así a la Virgen de las Rocinas, fruto de la fe de un pueblo. Efectivamente, el 29 de junio de 1653, estando la Virgen en Almonte como agradecimiento por haber salvado al pueblo de la peste, se proclama la Concepción Inmaculada de María y se nombra a Nuestra Señora de las Rocinas para siempre jamás como patrona de Almonte. Ya en ese tiempo había una pugna generalizada entre franciscanos y dominicos a favor y en contra de la Concepción Inmaculada de María. Y es conocido el motín sucedido en Sevilla a raíz de la declaración en el convento de Regina Angelorum del nacimiento en pecado de la Virgen María. El pueblo exaltado salió a la calle cantando: aunque se empeñe Molina y los frailes de Regina y el prior y el provincial, María fue concebida sin pecado original. Fanatismo bien entendido, fuerza sana y amor sencillo y limpio, igual que cuando los almonteños se apoderan de su pastora amada. Y lo dejó muy claro el poeta sevillano Miguel Cid. Todo el mundo en general, a voces reina escogida, digan que sois concebida sin pecado original. La designación de la Virgen del Rocío como patrona de Almonte estaba en contra de la disposición del Ducado de Medina Sidonia para imponer como patrona a la Virgen de la Caridad, ya que lo era de todos sus dominios. Desde esa fecha pasó de celebrarse la fiesta
en honor de Santa María de las Rocinas, del 8 de septiembre, Natividad de la Virgen, al lunes de Pentecostés, para celebrar la venida del Espíritu Santo, exactamente 50 días después del Domingo de Resurrección. Y poco antes se le cambia el nombre por el de Rocío. Las rocinas hacen referencia al lugar donde se cría el rocín. Rocín flaco, como nombra Cervantes al caballo de Don Quijote, y da nombre a un arroyo que inunda la marisma. Rocío apunta a lo usual de este fenómeno atmosférico por un microclima especial de la zona donde el calor evapora el agua de la marisma inundada que después cae en forma de relente, como fuente de vida, como poder que fecunda y como bendición sobrenatural íntimamente relacionada con el Espíritu Santo. Pero, queridos niños, ¿qué es el rocío? Si nos referimos al lugar, es una aldea aislada, un núcleo de población perteneciente a la villa de Almonte, que surge en torno a la ermita de la Virgen, enclavada en una comarca bellísima que forma el río Guadalquivir antes de su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, la Marisma. Si hablamos de la romería, es la peregrinación andaluza de la primavera para rendir culto a la Virgen del Rocío. Es irnos 8 días a la gloria para encontrarnos con nuestras raíces. Es andar y caminar hacia un sitio determinado donde nos espera ella. Es convivir y confraternizar con nuestros hermanos. Es disfrutar previamente con los preparativos. Es convertir en convivencia la reunión de cientos de miles de almas donde cualquiera puede ser tu amigo. Es comportarnos de forma distinta porque así lo quiere la reina de las marismas. Y todo eso, hacerlo con alegría, que es otra de las verdades del rocío. Una alegría plena que nos invade, que nos inunda y nos rebosa cuando al cabo de un año llegamos a la tierra marismeña. Si en el rocío se canta y se baila, se come y se bebe, se hace porque se está alegre y no para alegrarse, lo que es exactamente todo lo contrario. Y ya lo dejó escrito don José Trujillo Prieto en su obra El Rocío, su entorno y sus verdades. El rocío es camino y vocación, que a ser hombre de la Virgen llegaría sabiendo que la vida es ilusión, que hacemos mejor en la romería. El rocío es consuelo y es pasión, con sentimientos profundos de hermosa compañía, que en convivencia diaria te llama la atención y al iniciar el camino nunca esperarías. Por ti, mi blanca paloma, respeto y admiración, buscando lo habitual que en mi ser esperaría al recibir complaciente lo que ha sido tu lección. Si el camino hasta el rocío es sentido y devoción, al caminar por la vida, rocío, mejor sería la paz en la bella aldea teniendo tu bendición. A la Virgen se le reza con palabras o con lágrimas. También se le reza cantando. Su devoción se transmite como una herencia bendita de padres a hijos. Mi hijo Eduardo le pone vídeos del rocío a su hijo y el niño ya da los vivas a la Virgen. A la Virgen se le quiere con ternura, pero cada pueblo centra y hace presente ese amor ante ese sin pecado al que están unidos sus recuerdos de la infancia, sus primeras oraciones. La Virgen es nuestra Madre del Cielo, Madre de los fieles, como proclama el Papa León XIV. Todos hemos tenido una madre en la tierra que nos cuida, que nos ama, que nos protege, que nos mira, que muere por nosotros. No hay un amor más desinteresado que el de una madre.
Pues igual la Virgen del Rocío es nuestra intercesora ante su Hijo Jesucristo, dador de todas las gracias. Ella, que está siempre mirando recatadamente a su Hijo con la mirada baja, nos muestra el anuncio del ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuentan los que han tenido la fortuna de velar a la Virgen cuando está en Almonte, que a veces les sonríe, que cambia su cara de expresión. Otros, como el autor citado anteriormente, cuenta que le guiñó un ojo varias veces. Él, que era agnóstico y había ido a la ermita de excursión por acompañar a 4 señoras rocieras de Sevilla y Córdoba. Yo les digo ahora que en una ocasión vi en ella la cara de mi madre. Fue al entrar en la iglesia de Almonte que al estar más bajo el altar se queda la Virgen casi a la altura de nuestros ojos. Y ahora les quiero volver a preguntar a mis queridos niños cómo imagináis que es un camino del Rocío. Yo os voy a contar cómo es para mí y cómo lo vivo. No hay un solo camino hacia el Rocío. Si todos los caminos conducen a Roma, los de Andalucía llevan hasta la Blanca Paloma. Es un camino sin caminos hacia una ermita perdida en la marisma. Caminos hacia la aldea por veredas eternas que siempre conducen a la reina de las marismas. En carreta, a caballo, sobre una mula, a pie, el norte será siempre la señora. El cura, don José María González de Quevedo, lo afirma. Siempre los mismos caminos, siempre el sol y la arena, siempre andar de peregrino, siempre tu cara morena. Y al hablar de nuestra hermandad, también lo dejó escrito. Tocina sabe un cantar que el aire le dice al río y lo reza ante el altar que le hacen con flor de azahar a la Virgen del Rocío. La hermandad de Tocina en estos 40 años ha conocido distintos caminos, mejores y peores. A mí me han parecido todos estupendos. Se comprueba cuando en ocasiones te has tenido que quedar atrás. Se quedaron para mí los 8 días aquellos de aquel año que no fui. Pero si hay algo que resaltar, me quedo con aquellas visitas a los hospitales de San Lázaro y de la Macarena. Aquellos ojos enfermos y la cara de quienes los cuidan se hacen imborrables. La satisfacción de llevar hasta sus camas esas gotas de alegría que desprende la carreta del sin pecado. Además, acompañados por mucha gente de Tocina que así podían vivir ese ratito de rocío. Les llevábamos la esperanza de la sanación, salud de los enfermos. Eso es lo que nos pedían que depositáramos a los pies de la Blanca Paloma. Y cómo no, la visita a la Esperanza Macarena. Solo el atravesar el atrio y verla al fondo en su camerín produce el escalofrío de lo sublime. La Madre de Dios majestuosa nos recibe en su basílica y nos desea un rocío lleno de bienaventuranzas. Ahora el camino va por otro lado. Joselito Gallardo se salió con la suya, pero me encanta el paso por pueblos más alejados de las marismas, pero que no son tan familiares. Cantillana, Villaverde, Alcalá, La Algaba, Saltera, Valencina, Umbrete. Hay Umbrete que conserva todas las esencias rocieras y también como una joya el cajón antiguo de la hermandad. Al pasar por el arco de acceso a la plaza, parece que entras en un portal de Belén. El arco comunica el Palacio Arzobispal, residencia de verano del clero de Sevilla, con la iglesia jesuítica Nuestra Señora de Consolación, Catedral del Aljarafe. La gente nos recibe en la escalera de esa iglesia tan distinta, donde la salve suena diferente.
Pero no acaba aquí la cosa. El año pasado nos volvimos hasta el convento de las Hermanas de la Cruz, que le cantaron a la Virgen como solo ellas lo hacen, siendo el acto más emotivo de toda la peregrinación. Nos pidieron que rezáramos por sus intenciones ante la Virgen del Rocío y así lo hicimos. Seguimos nuestro caminar pasando por la Juliana y antes de llegar a Marlo, rezamos en aquel arroyo que el año del agua 2016, desbordado hasta los topes, pudimos atravesarlo sin incidente alguno gracias a la pericia del Rubio, que metió los bueyes por parejo en la barranca del arroyo y se salvó de volcar la carreta. Los que estábamos allí damos fe de aquello. ¿Qué decir del día siguiente? Qué acierto de la hermandad. Poner a disposición de muchos hermanos los medios para disfrutar esa jornada. Desde el desayuno, la salida entre la bruma de los pinos, el rosario en la carreta, el primer tentempié esperando el turno para el quema, el ángelus, el paso del agua después de habernos recibido la hermandad Alcázar en el templete, los primeros arenales, el almuerzo junto a la hermandad de Carmona con la que nos une tantos lazos, el paso por Villamanrique. Todo en ese día adquiere un cariz especial. Todo es insuperable, incluso la despedida de muchos a los que volveremos a ver el sábado en el Rocío. Y después, la raya real. Esa alfombra de arena que Dios ha creado como senda que nos lleva hasta nuestro destino. Camino perfecto hasta ella en la que suceden las hermandades unas con otras, dando ese colorido especial. En alguna ocasión parece como si el corazón latiera con tal fuerza que hasta nos duele el pecho. Asombro del rociero andariego, ya que ese latido y esos golpes que siente no son realmente del corazón, sino de la propia medalla, que con el paso cansino rítmico del peregrino se va balanceando sobre el pecho, golpeándole con cierta intensidad y tan acompasadamente que el rociero llega a confundir esos golpes pausados con sus propios latidos. Y nos damos cuenta que el rocío está en el paraíso del sur, que lo andado es un camino de fe, alegría y esperanza que purifica al romero. Camino corto para recorrerlo y largo para recordarlo. Camino del Rocío largo y penoso, pero llegando a la aldea todos son gozos. Así dice la sevillana y así es. Los gozos empiezan en la calle Lince, donde nos reciben en muchas de las casas con cantes por sevillana, gracias al buen hacer de nuestro hermano Enrique. Su deseo era tener una casa en el Rocío y que pasara un sin pecado por su puerta. Y al final de la calle, nuestra casa, orgullo de todos nosotros, por la que tantas juntas de gobierno han trabajado. Ahora que la vemos terminada, no debemos de olvidar el trabajo realizado. Desde la compra del terreno al Ayuntamiento de Almonte, casi 1000 metros cuadrados, gracias a Paco Pérez, que adelantó 8.000 pesetas en la puja, y a Águeda Márquez Naranjo, que prestó 500.000 pesetas, la mitad de lo que costó, siguiendo por el proyecto de arquitectura de José María, por las distintas fases de ejecución del Niño La Jara, por los trabajos de todas y cada una de las juntas, por el papeleo en el ayuntamiento, por los permisos de los distintos abastecimientos, por la finalización de toda la obra. Desde aquí, mi reconocimiento a todos los hermanos mayores que han hecho posible este proyecto. Sin lugar a dudas, una de las cosas que nos hace sentirnos más orgullosos del patrimonio de la hermandad. Los más jóvenes no han vivido esos rocíos de toldos tirados desde la barandilla del camión, de duchas con el cubo colgado y la alcachofa en el fondo, de baños inexistentes, todo más un palín para hacer el agujero,
de usar como espejo el retrovisor del coche, de caballos que salían del van y después de barrerlo servía de dormitorio, de camiones arreglados donde las mujeres dormían arriba con los niños y los hombres nos acostábamos encima de toldos tirados al suelo, pendientes de los caballos amarrados en la trasera. Por la mañana no se encontraban la mitad las cosas, pero todo era motivo de risas. Y ahora no te demores, corre a su ermita a verla. Dile que ya estás aquí y que tus sueños se han cumplido. Agradécele que no ha habido incidentes en el camino. Rézale y dile que la quieres y que mañana vendrás a presentarte con tu hermandad. Al día siguiente siempre seguimos el mismo ritual. De camino a la ermita nos encontramos con la hermandad de Triana en la Puerta de Gines. Ahí viene mi hijo Eduardo a caballo, que ahora hace el camino de Triana con sus amigos y sus 2 medallas. Pero a la hora de comer y de dormir va en busca de su madre. Las hermandades de Villamanrique, Pilas, La Palma, Moguer, Sanlúcar, Triana, Umbrete, Coria, Huelva van haciendo su presentación ante la Blanca Paloma. Preside la Pontificia y Real Hermandad Matriz de Almonte, que recibe a todos los peregrinos. Espectáculo magnífico de colorido y fe, donde cada uno luce sus mejores galas. Después viene otra costumbre cuya historia quiero compartir aquí y ahora. Es la compra de las medallitas de la Virgen, esas pequeñitas de alfiler que siempre llevamos en las gorras y sombreros. Una vez bendecidas, al volver las repartíamos en la farmacia poniéndolas en una cestita del mostrador y la gente las iba cogiendo. Cuando vayáis por allí, fijaros que las llevan muchas mujeres en sus ropas y muchos hombres en sus gorras. Casi todas las hemos llevado nosotros. Cuando yo tenía el laboratorio de análisis clínico, al descubrirse el brazo a algunas mujeres para la extracción de sangre, se las veía prendidas en los tirantes de su ropa interior. Aquello me hacía sentir muy reconfortado espiritualmente y le daba gracias a la Virgen por incentivar su devoción en un sitio diferente. Allí conocían muchas personas mi ser rociero. De hecho, La Mina ha sido mi pueblo de adopción durante 43 años y desde aquí quiero agradecer a sus habitantes la calurosa acogida que me ofrecieron, primero a mí y después a toda mi familia. Toda mi vida profesional la desarrollé allí y aunque solo hay 8 kilómetros de distancia con Tocina, hasta que no hicieron el puente del río no podía venir con la frecuencia deseada. Recuerdo haber acudido a muchos cabildos de la hermandad en moto por el puente del tren. Allí sigue viviendo mi hijo Carlos y su familia, Mónica y Carlota, y allí sigo teniendo los perros, mi otra gran afición. El sábado del Rocío sigue con gran bullicio en la Casa de Hermandad, pues han venido en autobús mucha gente de Tocina. Nos acompañarán para presentarnos ante la Blanca Paloma. Le han puesto flores nuevas a la carreta del Sin Pecado y ya el Rubio prepara sus bueyes para engancharlos. Desde la Casa Hermandad salimos todos los peregrinos acompañando al Sin Pecado. Vamos llenos de fe cumpliendo un año más nuestra promesa romera. En la puerta principal de la ermita espera la Hermandad Matriz de Almonte, testimoniando su presencia, dando la bienvenida y mostrando un extraordinario respeto a la Blanca Paloma. Suenan las campanas de la ermita en continuo repique de gloria. Suena la marcha real y los romeros rezan la salve. Mirando al altar mayor surgen los vivas. El ambiente es espléndido y hay momentos emocionantes, emotivos y llenos de fe. Allí dentro, en la ermita, está la señora,
majestuosa y llena de bondad, y las lágrimas se escapan recordando y sintiendo la emoción de estar ante la Madre de Dios. Al día siguiente es el acto principal de la romería, la misa del pontifical. Se celebra en un escenario compuesto por todos los sin pecados que conforman una corona perfecta para la Virgen. Un bosque lleno de colorido y devoción donde los romeros hacen sus peticiones. Una multitud apiñada en torno a las insignias de las hermandades. Preside el obispo de Huelva y todos los capellanes. Vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Y por la noche, el rosario. Así lo describe Juan Francisco Muñoz y Pavón, aquel hinojero que propició la coronación de la Virgen en 1919. Se reza en medio de sin pecados, estandartes, pendoncillos y varas, con cientos de faroles y millares de velas, una hermandad y otra hermandad, o sea, un pueblo y otro pueblo. Todo el rocío en filas infinitas a la luz de la luna que platea y a la luz de las bengalas que tiñe de esmeralda y de carmín. El rosario del rocío se desliza como una inmensa serpiente de escamas de luz o como una constelación de estrellas y de luceros descendida a la tierra del condado para entonar alabanza y cantar loores a la que habrán de llamar bendita todas las generaciones. Dios te salve, Virgen pura, Reina del cielo y la tierra, Madre de misericordia, vida y esperanza nuestra. Y por fin, el acto culminante de la romería, la procesión de la Virgen. Los hombres de la Virgen te la llevan hasta tu sin pecado en un alboroto nunca predecible. Antiguamente, la procesión era mucho más ordenada, con ciriales, capas pluviales, todos los sin pecado, incluso banda de música. Hoy es un torbellino de corazones que la empujan para que tú puedas hablarle frente a frente y así poder pegarte a tus hermanos que sostienen en hombros al sacerdote, ayudándole a alzarlo para que la salve llegue con más facilidad a los oídos de la Virgen. En ese momento, agradécele todo lo concedido. Pídele para volver a verla al año siguiente. Salud para todos los que te acompañan. Y si eres capaz, porque las lágrimas te lo permitan, mirarla a la cara y despedirte. No sin antes dejar de acordarte de todas las personas que han compartido contigo estos momentos. De tanta gente buena que la Virgen puso en tu camino para alegrar y engrandecer tu vida. Bueno,
Ahora, queridos niños, una petición. Cuando yo ya no esté entre los mortales y vosotros sigáis yendo de romería a la ermita marismeña, acordaros y rezar una oración por el alma de un boticario medio loco que en su osadía y sin estar preparado se atrevió a subir a este atril y pregonar a la Virgen del Rocío. Muchas gracias.